Todo esto claramente pone una política en ebullición que es difícil de comprender, y cuando es difícil de comprender, como siempre decimos, llamamos a los que saben. Uno de ellos es Pablo Romá, analista político con quien estamos conectados ahora. Pablo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? Diga, muy bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, en principio, nada, es difícil, ¿no? Pero eh, el peronismo peleado, o unido solo para los de afuera, ¿no? O con algunas heridas, y del otro lado la libertad avanza también con una interna entre sus armadores, digo, que han generado desde los dos lados pase de factura, y esto nos coloca ante una política que en una de esas, digo yo, hace que la gente tenga aún menos ganas de votar. ¿Vos cómo estás analizando esto? Sí, yo un poco lo que dejó el cierre de listas es que bueno, que hubo mucha discusión, mucha tensión en todos los frentes, o al menos en los frentes mayoritarios. Habla también de una situación delicada en la cual hoy está la política, porque tampoco, digamos, en general los análisis se hacen en términos de cómo se dan las disputas entre las fuerzas, pero esa situación compleja que está la política también obedece a la relación que tienen Mm. con la sociedad, ¿no? Y me parece que lo que deja es que hay un distanciamiento grande entre la dirigencia política y la sociedad, que no hay digamos, una representación clara de los intereses de la sociedad, y en ese sentido todas las fuerzas están en un proceso más propio, ¿no? Ujú. De una disputa por intereses más sectoriales, individuales, o bueno, Ujú. sí, que hace que la situación sea mucho más compleja, ¿no? Porque bueno, también es cierto, ¿no? En el caso del Frente Patria, si bien las tensiones están marcadas, pero bueno, también es cierto que la base social del peronismo le reclamaba a los dirigentes de la unidad. Ujú. Ahora lo que le queda pendiente es ver si a partir de esa unidad se puede generar una alternativa política, eh, que enfrente el modelo de Milei, digamos, ¿no? Porque la base social del peronismo le reclama eso a la dirigencia, y bueno, y más allá de las tensiones, yo entiendo que hay un sector del Frente Patria que entiende que hay, bueno, esa necesidad, digamos, ¿no? Que es dialogar con la propia base, y entender que ir separados, ir fracturados, Ujú. no, no tenía mucho sentido, y era parte también de profundizar la crisis con ese sector del electorado. Ahora, obviamente, eso no resuelve las discusiones internas, no resuelve las Claro. crisis, y bueno, y habrá que ver cómo se sintetizan esas diferencias. Yo creo que son más profundas que la lista, que la lapicera. Me parece Ujú. que ahí hay una tensión. Me parece que el sector que está más cercano a Axel Kicillof está planteando otra discusión, ¿no? Porque también es cierto que, si bien se logró imponer a los candidatos que quería el sector del gobernador, bueno, pero también esto que uno lee, ¿no? Que todo el tiempo la amenaza de la ruptura, Claro. y bueno, no es al menos desde mi punto de vista, una posición de fortaleza, ¿no? Ujú. Eh, Más bien uno podría decir de una cierta debilidad, porque bueno, no hay una diferencia programática, una diferencia política, sino más bien bueno, si no me dan lo que quiero, rompo, ¿no? Y Claro. eso me parece que no expresa una fortaleza, y el mensaje que da no es bueno, digamos. Ahora, entiendo que el gobernador necesita tener su representación en la Cámara, Ujú. en la legislatura bonaerense. Eso entiendo que es así, y más allá de eso, bueno, creo que quedó bastante simétrica, ¿no? La estructura de las listas, del Frente Patria. En el Sí. caso de la Libertad Avanza, me parece que, bueno, que hay otra discusión, que hay una discusión por la centralización del poder, y esa centralización del poder tiene que quedar bien claro que la tiene Karina Milei, Ujú. y así
y así se ejecutó, digamos, ¿no? La organización o el diseño de las listas para la provincia, para la elección de septiembre, y a partir de ahí, bueno, las discusiones o las tensiones que hemos visto en estos días, ¿no? Sobre todo con el sector de Santiago Caputo, pero bueno, me parece que la Libertad Avanza plantea, al menos desde el núcleo más duro del presidente, la necesidad de la centralización y del control absoluto, ¿no? Uh-huh. Es tal cual vos lo estás planteando, es así, y me animo a sumar cosas y que lo pongo acá en la discusión para que me des tu mirada. De alguna manera, desde el lado del peronismo, uno se pone a pensar que no le han hecho caso, en todo caso han dejado de lado, y de hecho se están quejando algunos de los líderes de la CGT, donde plantean básicamente que no hay representantes de los trabajadores, representantes sindicales en las listas, y que se ha quedado todo en manos de la política de estos tres que estaban haciendo fuerza, con Cristina en su casa también, ¿no? Digo, generando alguna disputa de ese lado. Y del otro lado, las disputas son varias. Primero, para la gente que posiblemente los quiera o tenga la intención de votarlos, el lugar de la política que plantea dejar de lado de la casta tiene como armadores al apellido Menem, ¿no? Con Lule y Martín Menem. Más allá de, como vos bien decís, la dueña o la titular de la Libertad Avanza es Karina Milei, y el armador es Pareja. Pero bueno, están ahí los Menem, ¿no? Eso también es una contradicción, y del mismo modo muchos se han quejado de que inclusive va a haber listas donde estarán compuestas por algunos peronistas o ex kirchneristas, por lo menos están planteando eso, y a la vista del votante común, del argentino medio, estas cuestiones, nada, terminan por alejarte, ¿no? Sumale a esto la posibilidad de que muchos sean candidatos testimoniales. Digo, la política se sigue alejando de la gente y sigue buscando, mirando su propio ombligo, y creo que esto puede ser peligroso, ¿no? Sí, sobre todo porque venimos de elecciones anticipadas con un nivel de claro, ausentismo muy grande, muy grande. No queda claro cuál es si hay una causa o hay varias causas de ese proceso, pero bueno, evidentemente creo que a la política le está costando, ¿no?, encontrar ese diálogo con los sectores que quiere representar. Entiendo que, bueno, que en algunas más, en algunas menos, pero obviamente hay una situación de crisis, ¿no? Porque, bueno, por eso digo, me parece que en el caso del Frente Patria, bueno, con todas las dificultades se intentó generar ese diálogo, sí, digamos, ¿no? Ya, bueno, desde Sergio Massa a principio de año, que ya venía planteando la necesidad de la unidad. Bueno, me parece que eso hay un reconocimiento que después cuesta llevarlo a la práctica, o al menos no sin tensiones, ¿no? Claro. Eso está claro. En el caso de la Libertad Avanza, bueno, me parece que ahí hay una otra cuestión que vos lo que vos planteás, ¿no? La idea de esa narrativa inicial del gobierno de Milei, ¿no? De ir contra la casta. Bueno, no se puede sostener, pero eso también me parece que todo el mundo lo entiende, ¿no? Sí, es cierto, porque hay una contradicción en el plano del discurso, pero también en el plano del ejercicio del poder. Es muy difícil, ¿no? Sí. Y bueno, y obviamente que la casta hoy no está debilitada, sino que está mucho más fortalecida, ¿no? Sí. La casta política, pero también cuando uno mira el cambio de humor en términos económicos, también se da cuenta que bueno, que la casta económica también está fortalecida, digamos, ¿no? Porque hoy le está imponiendo condiciones al gobierno, y digo, fundamentalmente el rol que tienen los bancos, y eso para el gobierno también es un problema. Y creo que el gobierno asume que si sostiene la coherencia discursiva del inicio, va a quedar en términos políticos en una situación de aislamiento, ¿no? Entonces necesita también generar esos vínculos. Es cierto que para un sector más dogmático, bueno, es una contradicción y puede llegar a ser un problema, pero me da la sensación que
que nadie va a sacar los pies del plato, eso es así. ¿Y cómo ves la situación del PRO, que es uno de los, digamos, protagonistas importantes de esta alianza entre la Libertad Avanza y el resto de la derecha, la figura de Ritondo y demás, donde también han sido, no digo dejados de lado, sin duda que no, pero algunos plantean que el PRO ha perdido mucho más protagonismo del que venía perdiendo de antes? ¿Cómo está juzgando eso? Que en definitiva hace a la masa dura, tal vez, de la centro derecha, aquellos votantes del PRO que hoy miran con, bueno, no sé si decir, sí, bueno, son parte de los votantes duros de la Libertad Avanza, muchos de ellos, digo, pero ¿cómo juzgás o qué pensás vos de la situación del PRO, que otrora, digo, era el dueño de la derecha, entre comillas, y hoy pareciera que perdiera un poco de poder, ¿no? Sí, a ver, hay como distintos niveles, ¿no? Para pensarlo. Primero, me parece que en términos de la discusión nacional y de los dirigentes nacionales, ahí hay un reconocimiento de la fortaleza que tiene la Libertad Avanza. Digo, uno lo escucha a Santilli, por ejemplo, y dice, bueno, sacó el 56% en el balotaje, mucha de la base electoral del PRO acompaña a Milei. El PRO en general acompaña las políticas de Milei, digamos, ¿no? Eso está claro. Y creo que ahí, bueno, hay un reconocimiento, y hay un reconocimiento de que antes el PRO formaba parte de una alianza donde tenía un rol, bueno, como vos decís, digamos, ¿no? Que podía conducir esa alianza, que era Juntos por el Cambio, y hoy entiende que tiene que ir a una alianza donde lo conduce la Libertad Avanza, ¿no? Ahora, después, cuando uno mira el cierre de listas, ve que en los territorios o en los municipios la discusión es otra, ¿no? Claro. No se acepta esa ecuación o esa relación de fuerzas, porque vos imagínate un intendente que quizás tenga 2 mandatos, que haya ganado la elección con una diferencia importante, donde la Libertad Avanza en ese municipio no tiene candidatos fuertes, tiene que conceder la ecuación nacional, y bueno, es muy difícil, digamos, ¿no? Por eso algunos también se fueron. Claro. Y creo que eso habla también de un reconocimiento de relaciones de fuerzas que no son las mismas en los territorios que a nivel nacional, pero me parece que bueno, que la idea de aquellos que conducen el partido es, bueno, al menos en la provincia de Buenos Aires, ir a una alianza en una condición de, bueno, de subordinación, si se quiere, política, digamos, ¿no? Frente a que ellos entienden una realidad donde el gobierno, la Libertad Avanza, tiene una preponderancia electoral. Claro, será si se aceptan este segundo lugar, ¿no? O se aceptan esta pérdida de protagonismo, que bueno, seguramente les resulta. Y bueno, difícil. Uno escucha a Ritondo y a Santilli y entiende que eso es así, digamos, así, ¿no? Sí. Pero bueno, después, no sé, hay que ver qué pasa en la elección de octubre. Macri siempre tiene esa relación más ambigua, ¿no? Sí, pero le cuesta más. Sí. Le cuesta más. Verdad, bueno, ahí hay una tensión. Te hago la última, Pablo, y como siempre te agradezco muchísimo por los ratos que nos regalás para tratar de entender todo esto. No sé qué edad tendrás, tampoco importa, pero cuando éramos chicos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por eso viene la pregunta, más de una vez sucedía, hoy el votante ha cambiado bastante, ¿no? Pero más de una vez sucedía que se elegía la boleta por la imagen de Perón y Evita que había impresa en la boleta, ¿no? Eso ha pasado muchas veces y era como un sello de calidad, por decirlo así. Hoy, en el ámbito nacional, tal vez ese sello de calidad, estoy exagerando, no simplemente para comparar, aunque no merezca comparación, pero digo, de alguna manera desde la derecha, el sello de calidad es Milei, ¿no? Milei es el que arrastra, Milei es el que propone y Milei es la cara que la gente elegirá, más allá de que esté o no en la boleta. Hoy leía que Milei de alguna manera está cayendo un poco su imagen, más allá de que los libertarios siguen arriba. Vos, sobre todo, por esto es la pregunta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿le ves capacidad de arrastre a la figura de Milei, como sucedía cuando éramos muy chicos, la famosa lista 2?
A ver, yo creo que para el núcleo duro, sí va a tener Eso sí, arrastre, sí, sí, ahí está claro. y Ahora, eso, en y el eso no le votante medio importa de la si derecha. hace alianza con la Claro, casta, eso claro, no le importa. claro. En el sector más moderado, yo creo que lo que va a pesar es cómo se llegue al escenario, cómo llegue el escenario económico a la elección, ¿no? Sí, sí. Hoy el escenario, bueno, entiendo que por las previsiones que tenía el gobierno, este es otro escenario, digamos, ¿no? Es un escenario mucho más turbulento que el gobierno esperaba. Yo creo que puede traccionar más en ese sector quizás la idea del antikirchnerismo Claro. que la de la positiva por el presidente libertad, Milei. ¿no? Claro. Pero también es cierto que hay otras opciones, ¿no? Hay 9 frentes, de los cuales también muchos juegan en el espacio de la centro-derecha, y bueno, no queda claro a quién le puede sacar votos, digamos, potencialmente, pero creo que es un escenario que al menos no es el que esperaba el gobierno, ¿no? De ir en un escenario con cierta estabilidad económica, con un planteo de como decís, libertad o kirchnerismo, sino más bien un escenario con más movimientos y con espacios que pueden disputarle también un sector de la derecha moderada a Milei, ¿no? Y bueno, y habrá que ver, en la ciudad de Buenos Aires eso no sucedió, se dio el escenario más de polarización, y bueno, pero el gobierno estaba en otro escenario económico. Tal cual, ¿no? le va a resultar seguramente más trabajoso, sí, sí. Exacto. Pablo, querido, como siempre, un placer, te agradecemos mucho por este rato que nos regalás cada tanto para tratar de, como te decía, entender algo tan complejo como es la política argentina. Te mandamos un abrazo. Dale, Raúl, un abrazo grande. Gracias. Hasta siempre. Era Pablo Romá, sociólogo y analista político.